Se han hecho preguntas de percepciones, ¿estaría dispuesto o no estaría dispuesto a permitir que en tu casa vivieran personas? Hay una serie de grupos sociales y generalmente son las personas homosexuales y las personas que viven con VIH, las que no se permitiría en una casa, en ese pensamiento mexicano no permitiría que viviera en su casa. Siguiente. ¿Qué tanto se respeta o no los derechos de todo ese grupo de personas? 6 de cada 10 mexicanos piensan que los derechos de las personas homosexuales, lesbianas, indígenas y migrantes se respetan poco o no se respetan en México. Los jóvenes, siguiente, poco más de 3 de cada 10 personas consideran que la preparación es insuficiente. La apariencia, con toda la violencia ahora en México, se piensa que joven es sinónimo igual a delincuente. Siguiente. Religiones, 3 de cada 10 personas que pertenecen a una minoría religiosa frente al catolicismo, que se considera la hegemonía, sufre rechazo, la falta de aceptación, la burla y la exclusión. Siguiente. Aún todavía 3 de cada 10 mujeres pide permiso o avisa al marido para decidir por quién votar. 4 de cada 10 pide permiso a su marido para usar un método anticonceptivo. Siguiente. En épocas de movilidad poblacional, 6 de cada 10 migrantes considera que no se respeta, o se respeta poco, o nada sus derechos a propósito del éxodo centroamericano hacia México. Siguiente. Por primera vez preguntamos, porque no están en el mundo de los derechos, las mujeres trabajadoras del hogar. Una tercera parte de las personas que se dedican al trabajo del hogar señala que sus principales problemas es el bajo sueldo, seguido por abusos, maltrato, humillación y discriminación. Siguiente, la diversidad sexual, la discriminación, la falta de aceptación, críticas y burlas. 1 de cada 2 personas lesbianas homosexuales considera esto. Finalmente, en las comunidades indígenas, el principal problema que perciben las minorías étnicas es la discriminación y seguido de la pobreza y el desempleo. Hay un tema con la lengua que es una limitación y que cada vez más en procesos educativos, aquí ya se ha dicho, necesitamos recuperar las lenguas indígenas para que sea una forma metodológica de enseñanza para la vida. Siguiente. En el fondo, ¿qué subyace en toda esta discriminación? Lo que subyace es la cultura del privilegio, el otro, la otra que se siente privilegiada, el otro, ¿no? que coloca a la diferencia en esa periferia. Si no hay discriminación, más bien si no hay privilegios, no habría discriminación. Hay grupos privilegiados que en términos de educación acceden más rápido, por supuesto, a temprano tiempo y de mejores oportunidades a la educación en diferentes niveles. Vamos a revisar algunas experiencias más adelante. La cultura del privilegio, en todo caso, es la máxima consecuencia de la discriminación. Naturaliza la cultura de la desigualdad, el rechazo y la exclusión. La desigualdad y la discriminación se alimentan y refuerzan mutuamente en toda América Latina. Somos países sumamente racistas. Legitima la negación de los derechos, multiplica las vulnerabilidades. Siguiente. En todo caso, lo que estaríamos buscando es la igualdad frente a toda esa discriminación que estamos viviendo. La lucha por la igualdad están tensionadas entre quienes están dentro del mundo de los privilegios y quienes terminamos recogiendo las migajas del banquete, ¿no? Cada vez más se busca que esas migajas no sean lo que le llegue a las personas que se le coloca en la periferia. La igualdad, en todo caso, es un valor muy importante, aspiracional, por supuesto, en sociedades y estados democráticos. Siguiente. La cultura del privilegio y la educación. ¿Cómo superar esta cultura de los privilegios en materia de educación? Aquí se ha hablado como pues, de nuestras situaciones de país. Tenemos crisis económicas, crisis políticas, crisis de migraciones, hay una serie de situaciones que nos atraviesan. Pero quiero ser un poco más optimista también. Necesitamos pensar en algunos ejemplos que nos permitan ir caminando por dónde pensar, por dónde repensarnos a partir de esa pedagogía de a pie, esa pedagogía de las necesidades, esa pedagogía del que nunca se le ha colocado en el centro y llega siempre tarde al acceso a la educación, al acceso a la justicia, al acceso a la salud, ¿no? A esa periferia debemos de traerla también en esa pedagogía de a pie. Siguiente. Varias cosas pueden funcionar en este sentido.
Estas comunidades lo hacen desde la creatividad, la reivindicación desde el territorio, conquistando el espacio de lo público, saliendo de lo privado, colocando el cuerpo y la identidad como una metodología también para poder arrebatar amorosamente al Estado el derecho para poder acceder a los servicios, interseccionándonos con otras agendas y superando sobre todo esas luchas parcelarias que tenemos, como esta es mi agenda, eso es el tuyo, ese es de aquel, y no hay posibilidad de abrir esa puertecita que tienen las parcelas, en términos metafóricos. Pensemos en el rancho, en ese campo, están divididos por parcelas, pero cada parcela, cuando uno se acerca y le pone un foco, hay pequeñas puertas en donde el ganado y el campesino entra y demás. Tenemos que aprender a abrir esas pequeñas puertas para que el campesino de al lado conozca mi agenda y yo conocer esas agendas. Algunas experiencias en nuestra América Latina intempestiva, el vocabulario del zapoteco a la atención del castellano esquizofrénico. Lo mushe como identidad de género. Lo mushe es una identidad de género indígena zapoteca en el istmo de Tehuantepec, y siempre en el castellano los antropólogos, los sociólogos preguntan, ¿son la o el mushe? Entonces el género ahí nos quiere atrapar. Afortunadamente las culturas indígenas ya teníamos ejercicios del género. Y voy a preguntarles a ustedes, por favor, siguiente, ¿son la o el mushe? Rápido, no tenemos mucho tiempo. ¿La o el mushe? ¿La? Ok, siguiente, por favor. ¿Son la o el mushe? Sí, regrésate, por favor. ¿Son la o el mushe? La. ¿Por qué? Por el vestuario. Claro. ¿Siguientes? ¿Son la o el? Sí. Claro, el castellano esquizofrénico nos coloca en una cajita o en otra. Es una trampa, absolutamente. Y lo importante es empezar a revisar qué metodología y pedagogía queremos enseñar. Siguiente. La salvaguarda lingüística que tenemos en el zapoteco del istmo de Tehuantepec es el ti zapoteco. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente. El ti desde el zapoteco, siguiente, por favor. El ti cubeta en masculino, ti yo, una casa, ti caballo, un caballo, ti bichoche, un tomate, ti bicu, un perro, ti una mujer, tinguiu, un hombre, tinguiu, una lesbiana, ti mushe. Siguiente. En todo caso, el ti es un artículo neutro que no antepone al género, como en el castellano, sino lo acompaña gramaticalmente y tampoco define la orientación sexual. Entonces necesitamos pensar qué tipo de pedagogía estamos enseñando. Hace rato alguien decía, no, los modelos de lenguaje que estamos utilizando le caen muy bien a la comunidad. Y yo me preguntaba, ¿han hablado de un tercer género? ¿De una tercera posibilidad? Creo que hay poco debate al respecto. Siguiente. Otra de las realidades que me parece en términos pedagógicos y de esa pedagogía de a pie es que las personas trans en América Latina pareciera ser que la prostitución y el estilismo eran los únicos destinos posibles de desarrollo personal y de bienestar. Pues no, nos movimos de un lado y empezamos a configurar una nueva narrativa que nos permita ser sociólogas, ser lingüistas, estar en la política, ¿no? Esos son nuevos imaginarios que también se van aprendiendo a lo largo de la vida. Por eso hablo de pedagogía de a pie. Siguiente, por favor. Mucho de lo que puede prevenir eso que acabamos de ver es la creación de escuelas alternativas. Se creó en Chile, bueno, que lleva mi nombre, una escuela para niños y niñas trans, pero no es un gueto. Invitan a niños cis para poder aprender. Afortunadamente el sistema educativo de Chile lo que hace es que puedes crear una escuela y al final el Estado te evalúa, pero el proceso de convivencia, el proceso de aprendizaje lo puedes ir construyendo. Es una experiencia única en América Latina y está en Chile. Siguiente. También tenemos escuelas feministas para niños y niñas adolescentes en Chiapas, con una organización que se llama Melel Xolobá. Y es una metodología que está creada desde la comunidad, desde la base y desde el territorio. Siguiente. Ya, gracias. Una de las cosas que me parecen importantes cada vez más de cómo combatir pedagógicamente los problemas cotidianos como el tema de la salud es creando este tipo de escuelas. Una licenciatura en salud reproductiva y de partería en el estado de Morelos.
Y lo que hace es combatir la medicina violenta, esa violencia obstétrica y las palabras casi endiosadas de un médico que todo el tiempo tiene la razón. Y aquí lo que rescata es los saberes ancestrales y le da el lugar a las mujeres para poder aprender no solamente la medicina, sino esta medicina tradicional que es la partería. Siguiente. Finalmente, creo que, y aquí han hablado sobre cuál es la corresponsabilidad que tienen los diferentes actores en el proceso de aprendizaje o de acceso a la educación. En México tenemos todo un conflicto con los sindicatos muy fuerte, que es la sección 22. Yo ese me he sentado con ellos y decías, bueno, acepto que por supuesto y defiendo que se incremente tu salario, se mejoren tus condiciones laborales. Pero te pregunto a ti cuánta responsabilidad tienes en la deserción escolar de las personas trans a los 13 años. ¿Cuál es tu posición frente a eso para que no termine la prostitución y el lesbianismo como únicas opciones de vida? Entonces, es de allá para acá también, esa defensa del derecho. Y al sindicato de la sección 22 se lo hemos dicho y estamos construyendo esa interseccionalidad. Siguiente. Y bueno, repito, todo eso lo veo con mucha creatividad, hay una reinvención de la propia comunidad. Y sobre todo creo que nace de las necesidades de las comunidades. Muchas gracias.